El hambre espiritual. Vamos a comenzar con oración y después pasamos al cántico de adoración. Para antes de comenzar, quisiera leer una porción de la palabra de Dios, parte de lo que estamos reunidos aquí en esta tarde, en esta noche, acordándonos de la obra que hizo el Señor, acordándonos que fue por nuestros pecados, acordándonos que a pesar de que es gratuito para nosotros, costó un precio grande. Dice así las palabras del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fuimos menospreciados y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su padecimiento, de su alma, y quedará satisfecho. Por el conocimiento justificará a mi siervo justos muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Padre, te damos gracias, mi Señor. Gracias, mi Cristo, porque gracias por esta obra en cual has resucitado, has estado, mi Señor, con tu iglesia desde entonces hasta ahora, mi Jesús. Pedimos, mi Cristo, que la obra que tú has comenzado en nosotros, que, mi Señor, el resultado de este sacrificio en nuestra vida continúe, mi Cristo. Continúa a pesar de, Padre, las vicisitudes, continúa a pesar, mi Señor, de las necesidades, continúe, mi Señor, a pesar de los momentos difíciles que, Padre, que podamos estar experimentando. Pedimos, mi Señor, que tu obra continúe en nuestras vidas. Pedimos por aquellos y aquellas, mi Señor, que aún falta, Padre, por reconocer tu gracia en sus vidas. Por familiares, parientes, amistades, seres queridos, mi Señor, que aún falta, mi Señor, recibir y reconocer tu gracia como nosotros lo hemos, Padre, reconocido. Mi Señor, reconocemos que en una semana como esta fuiste a cumplir, mi Señor, tu misión, mi Señor, y dar tu vida por nuestros pecados. Reconocemos, mi Señor, tu sacrificio. Reconocemos tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, mi Señor, de continuar removiendo, mi Cristo, todo aquello, mi Señor, que no refleja tu imagen y semejanza en nuestras vidas, tu imagen y semejanza en nuestro ser, mi Cristo. Pedimos, mi Señor, que tú nos bendigas en el servicio que hemos levantado en esta noche. Que, mi Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar y donde quiera que te alcance mis palabras, Padre, y la adoración en esta noche. Que también, mi Señor, continúe la obra, mi Cristo, en aquellos, mi Señor, que no pueden estar con nosotros en esta noche, que también, mi Señor, tu gracia, tu fortaleza, mi Cristo, tu cambio, tu transformación, tu Espíritu Santo, tu santificación, mi Señor, también los alcance, mi Señor, y continúe obrando en su vida, mi Cristo. Pedimos, mi Señor, que tu Santo Espíritu inunde en esta tarde, mi Cristo, y se mueva de una manera poderosa entre medio de nosotros y también en cualquier hogar, Padre, que nos pueda escuchar. Que, mi Señor, que limpie y quita, Padre, todo, mi Señor, que esté estorbando tu mover en nuestra vida, que esté estorbando tu moldear en nuestra vida, que esté moldeando, mi Señor, tu formación en nuestra vida. Gracias, Padre, te damos. Pudiéramos estar en otro sitio. Gracias, mi Señor, que no estamos en una tumba, que no estamos perdidos, que no estamos errantes, mi Señor. Es por tu gracia, mi Señor, que vino a nuestra vida. Gracias, Padre, que vino en nuestras soledades. Gracias, Padre, porque vino, mi Señor, en medio de nuestras tristezas. Gracias, mi Señor, que en los momentos que creíamos desechados por todo, mi Señor, de ti no estamos desechados. Y gracias, Gracias, pero pedimos, mi Señor, que tú continúes lo que has comenzado. Que, mi Señor, si hay algo en nuestra vida oponiendo, mi Cristo,
tu presencia de tu Santo Espíritu que siga moldeando. Pedimos, mi Cristo, que Padre, hoy, mi Señor, cese toda resistencia. Gracias, Padre, te damos. Pedimos tu bendición, Espíritu Santo, en este servicio, que tú tomes control de todo, que mi Señor, que se ha preparado todo, mi Jesús, pues lo entregamos en tus manos, de manera que tú lo utilices, mi Jesús, para ministrar la necesidad que tú conoces, para ministrar el dolor que tú conoces, para ministrar la soledad que tú conoces, para ministrar los sentimientos de abandono que tú conoces, mi Señor, lo que tú conoces a puerta cerrada, que mi Señor, que te entregamos todo en tus manos, para que tú ministres de acuerdo a lo que tú conoces, Padre, en lo que estamos aquí, mi Señor, lo que está, mi Señor, al alcance, Padre, nuestras palabras. Gracias, Padre, te damos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Cuánto están listos para adorar a Dios en esta noche? Vamos a adorar a Dios.
nuestro deseo es estar contigo. No, mi Señor, mira las dificultades, mira las vicisitudes, mi Señor. Pedimos fortaleza, mi Señor, de lo que ese momento llegue, de cuando estemos ya en tu presencia, mi Jesús. Que mi Señor, que seamos fortalecidos por tu Santo Espíritu. Oh Señor, recibe, Padre, nuestro clamor. Que mi Señor, que tú sigas llenando nuestro interior. Que tú sigas llenando nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón con tu santa presencia, mi Jesús. Y llenándola, Padre, traiga tu paz. Oh Señor, llénanos, mi Señor, y llenando tú expulse todo, mi Señor, que tú no quieres ver en nuestra vida operando. Que tú expulse, Padre, los sentimientos. Que tú expulse, mi Señor, los pensamientos. Que tú expulse los apetitos, los deseos, mi Señor. Oh, mi Cristo, todos los impulsos, mi Señor, que no son tuyos. Llena nuestro interior, mi Cristo. Te necesitamos dentro de nosotros, mi Jesús. Oh Señor, no solamente, Padre, en el momento, mi Cristo, de la abundancia, que tú nos llenes en el momento de la escasez, que tú nos llenes en el momento de la enfermedad, que tú nos llenes en el momento de la soledad, mi Señor. Que misión más necesitamos tu llenura, mi Cristo. Que, Padre, en nuestro caminar cada día permitemos, mi Señor, demos espacio, Padre, que tú ocupes nuestro ser más cada día, mi Cristo. Oh, que las madres, mi Señor, Padre, sea lleno de ti. Que el hijo, la hija, sea lleno de ti, mi Jesús. Que, Padre, que todos, mi Cristo, seamos llenos más cada día de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En especial, Padre, que seamos llenos de ti en medio de la persecución, llenos de ti, mi Señor, en medio, mi Cristo, del abandono, en medio, mi Señor, del rechazo. Que, mi Señor, seamos llenos de ti, Padre, más cada día, mi Jesús. Oh, mi Señor, más especialmente en medio ambiente, mi Cristo. Que, mi Señor, que no apoya, que no aporte, mi Señor, el crecimiento tuyo en nuestras vidas. Pedimos, mi Señor, que seamos llenos de nuestras casas, llenos de nuestros apartamentos. Que, mi Señor, nuestra vida sea caracterizada delante de ti, de andando en la llenura tuya, mi Cristo. Que no haya ningún lugar, mi Cristo, que tu Espíritu Santo no nos llene y que no nos influencie, Padre. Gracias te damos, mi Jesús. Gracias por tu llenura. Gracias, mi Señor, por tu presencia. Oh, Señor, pedimos que tú continúes. Oh, Padre, llénanos, mi Jesús. No queremos ser llenos más, Padre, de noticias negativas. No queremos llenos más, mi Señor, de mi Cristo, de palabras humanas, mi Señor, de opiniones humanas, mi Cristo. Queremos ser llenos de tu verdad, mi Cristo. Tu verdad, mi Señor, que tú cuidas. Tu verdad, mi Señor, que tú sostienes. Tu verdad, mi Señor, que tú transformas. Tu verdad, mi Señor, que tienes poder, que tienes autoridad. Tu verdad, mi Señor, que, Padre, tú cuidas, mi Cristo, que tú provees, mi Jesús, que, mi Señor, que una muerte nos separará de ti. Lleno de tu verdad, mi Cristo. Gracias, Padre. Pedimos que tú continúes, mi Jesús, y tú sigas llenando. Que este servicio, Padre, sea un instrumento tuyo, tu llenura, Padre, en nuestra vida. Que sea otro instrumento tuyo, mi Señor, que echar fuera, mi Cristo. Que todo lo que has ido ocupando lo que te pertenece a ti. Nuestra vida es templo de tu Santo Espíritu. Y si hay algo, mi Cristo, que no es tuyo, si hay algo que no pertenece a nuestro templo, que está tú llenarlo, Padre, que se ha echado fuera, mi Señor, de nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Den un aplauso fuerte a nuestro Señor. Gracias, mi Jesús. Continuamos el servicio en esta preciosa y hermosa noche que el Señor ha hecho. Amén. ¿Cuántos ya están siendo llenados y llenadas? ¿Cuánto ya el Señor ha comenzado con su llenura echar fuera y expulsar? Gracias a Dios. Ahora tenemos con nosotros una administración especial por manos de nuestra hermana Yairis. Poderoso Dios.
te alaba, exaltado serás por toda la eternidad, oh Cordero, oh Cordero. Tu reino es eterno, poderoso Dios.
Yo quiero que usted lo cante conmigo. Él es santo, Manuel. Díselo. Aplauso fuerte, amigos. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta noche? Amén. Invito a todos aquellos que puedan para la lectura de la palabra en esta noche, que se encuentra en 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 20 al 25. 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 20 al 25. Y dice así la preciosa palabra del Señor. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos. Padre, te damos gracias, mi Señor. Ya te hemos adorado en Cristo y hemos expresado nuestro deseo de estar contigo. Que mi Señor, hasta que ese día venga, pedimos que tu Santo Espíritu, mi Señor, lo acompañe en todo nuestro peregrinaje. En especial, mi Señor, como el texto, aquellos pasando momentos difíciles, mi Señor, de persecución. Pasando momentos difíciles, mi Señor, por dar lo bueno, Padre, recibir lo malo. Que mi Señor están recibiendo, mi Cristo, muchas veces odio por amor. Que mi Cristo reciban una dispensación de gracia especial, mi Señor, para su caminar. Que mi Señor, que puedan continuar atravesando y continuar el camino que tú has trazado para nuestras vidas. Que no importa, mi Señor, las vicisitudes, mi Jesús, que hayamos de experimentar. Si hay alguien, mi Señor, pasando dificultades, si hay alguien, mi Señor, pasando vicisitudes, mi Señor, por mantenerse fiel a ti, mi Cristo, que mi Señor hoy recibas, mi Señor, una disposición especial de tu Santo Espíritu. Tú conoces, Padre, lo que se experimenta, mi Jesús, mi Cristo, por mi Señor, por hacer la voluntad. Que mi Señor, que tú conociendo lo que así, Padre, recibamos de ti, mi Señor, una unción para el tiempo difícil. Gracias, Padre, te damos. Pedimos tu bendición sobre tu palabra. Pedimos, mi Señor, que ahora tú arrestes, mi Cristo, mente, corazón, espíritu, lengua, todo, mi Jesús. De manera que, mi Señor, que tú expreses, que tú te dirijas a cada necesidad presente, mi Jesús. A mi Cristo, que te alcance, mi Señor, de las palabras en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Se pueden sentar en la presencia de nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Dice así, un turista visitó una iglesia en Noruega y se sorprendió al ver que había esculpida una figura de un cordero cerca del tope de la torre de campana arriba, que había una figura esculpida de un cordero allá arriba en el tope del campanario de la iglesia. Y lo que aprendió, que por qué se había esculpido allí, lo que aprendió, que cuando estaban construyendo la iglesia, un trabajador cayó del andamio que estaba a esa altura y había caído, y sus compañeros de trabajo bajaron del andamio para socorrerle, esperando hallarlo muerto. Pero para su sorpresa y su gozo, estaba vivo y levemente lesionado. ¿Cómo sobrevivió? En el momento que se cayó el trabajador, un rebaño de ovejas estaba pasando cerca del andamio cuando él cayó. Y él cayó encima de la oveja, la cual murió al ser impactada por el trabajador. La oveja murió, permitiendo que el trabajador viviera. Para entonces recordarse de este evento salvífico, milagroso, alguien esculpió un cordero en la torre del campanario
en la misma altura donde cayó ese trabajador. En esta noche vemos que este acto, especialmente de este accidente y cómo su vida fue salvada, refleja en la obra salvífica de Jesucristo, en su muerte y resurrección, especialmente que conmemoramos y celebramos que fue una semana como esta, que recordamos una semana como esta, que igual que el trabajador fue salvo por medio de ese cordero que rompió su caída, que también hay un cordero que también nosotros en un momento dado, hace 2000 años atrás, que también fuimos salvos también nosotros, también en medio de nuestras caídas. Hoy vengo a hablarle específicamente de nuestras caídas, especialmente algo que puede hacer caer, algo que también puede arruinar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Que igual que el cordero dio vida para que el trabajador fuese salvado de la caída, que así Jesucristo también, como dice en el versículo 24, nos dio vida a través de su sacrificio y a través de su perdón. Que aun cuando estábamos cayendo, ¿cuántos saben lo que es caer? ¿Cuántos saben lo que es estar cayendo? Qué bueno que muchas veces cuando experimentamos que estamos cayendo, cuando experimentamos parece que estamos yendo a tocar fondo. Qué bueno que hay un Jesucristo que intercepta la caída. Y aunque caiga, hay un Jesucristo que levanta donde uno cae. Y para la gloria de Él y la salvación nuestra. Que qué bueno que cuando estamos cayendo hacia nuestra muerte, especialmente la muerte en pecado, qué bueno que nuestro Jesucristo se interpuso con su sacrificio en una semana como esta. No solamente muriendo, sino resucitando para que tengamos vida. Y una vida que a Él le agrada y que Él aprueba. Y hemos visto ya en las Escrituras como seres humanos han sido salvos por un cordero. Esto no es la primera vez que alguien es salvo por un cordero. Vimos en el monte Moriah, en ese mismo monte, donde Isaac fue salvo de un cordero cuando iba a ser sacrificado. El domingo pasado estamos hablando donde Jerusalén fue salvo por un cordero, en el momento que estaba ofreciendo un cordero, que vimos que fue detenido la pestilencia que estaba sacudiendo a todo Israel. Y vemos en este mismo monte donde Jesucristo, no solamente Isaac, no solamente Jerusalén, donde el mundo entero, Jesucristo salvó, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no es la primera vez, y lo vemos aquí, como este Cordero de Dios dio su vida y derramó su sangre para que en Él tengamos vida. Que vemos que Jesucristo rompió nuestra caída a consecuencia del pecado a través de un sacrificio que hizo en una semana como esta y que todavía hace hoy. Que todavía es Jesucristo que rompe caídas. Es un Jesucristo que todavía levanta aquella que cae. Que no hay nadie que esté cayendo y nadie que esté ya caído, que Jesucristo no tenga la capacidad de levantar en medio de sus caídas. Pero hoy vengo a hablar de otra caída que Jesucristo también viene a romper en nuestras vidas. Otra salvación que Jesucristo desea realizar. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de preservación o liberación de daño, ruina o pérdida. Así que en esta tarde vengo a compartir de otra caída, de otro daño, de otra ruina, de otra pérdida que nuestro Señor viene a salvar y a ministrar en nuestras vidas. Que puede ser que uno esté a punto de caer. Y cuando específicamente de la caída que me refiero en esta noche, de la ruina o posible daño me refiero en esta noche, específicamente la que se refleja en su sacrificio, que muchas veces cuando uno sufre por hacer lo que es aprobado por Dios, cuando uno sufre por hacer la voluntad del Señor, igual que todo lo que la cruz refleja, el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios hasta el fin, y que muchas veces el efecto que puede tener en la vida del ser humano, y por eso lo que vengo a hablar en esta noche, y el apóstol Pedro se diría en esta noche a personas que están sufriendo a consecuencia de hacer lo que es aprobado por Dios. Y en esta noche específicamente hablar de la caída que uno puede experimentar a consecuencia de las consecuencias cuando uno hace lo que es aprobado por Dios, cuando uno habla lo que es aprobado por Dios, cuando uno reacciona como es aprobado por Dios, y muchas veces el efecto que puede tener en el hombre y la mujer interior. Y esa es la caída a que me refiero. Y esa es la ruina que uno puede experimentar, a la que en esta noche tengo la asignación de compartir con ustedes. Vemos que esa cruz representa ese sufrir cuando se hace lo que es aprobado por Dios.
Si en esta noche tú has creído, o por lo menos alguien te enseñó de que el camino del Señor muchas veces no se haya sufrimiento. Si alguien quiso, o sea, bajo el concepto de que el camino del Señor no incluye a veces sufrimiento, es un concepto equivocado. El Señor nunca enseñó eso. Es justamente la parábola del sembrador, cuando dijo parte de la semilla cae en el camino, parte de la semilla específicamente cae en pedregales, que representa la persecución, que es un reto al crecimiento de la semilla de Dios en la vida del ser humano. Así que no es extraño, Jesucristo de un principio mencionó de que muchas veces uno pasa, no todo el tiempo, pero uno pasa muchas veces situaciones difíciles por hacer lo que Dios aprueba, por decir lo que Dios aprueba en la vida del ser humano. Y que muchas veces es un reto dentro del interior de uno, porque muchas veces puede impactar y puede hacer uno caer, literalmente lo que representa caer, y muchas veces puede arruinar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Porque en nuestra generación se sabe cómo alabar, se sabe cómo adorar, se sabe cómo atender servicio, se sabe cómo leer, se sabe cómo congregarse, se sabe cómo ejercitar liderato, se sabe cómo evangelizar, se sabe cómo enseñar, se sabe cómo profetizar. Pero lo que en esta noche vengo a compartir es que si se puede enseñar, ejercer liderato, profetizar, pastorear en medio de un sufrir, que si se puede hacer eso cuando se sufre, por hacerlo aprobado por Dios en medio de las circunstancias. No necesariamente evangelizar, sino evangelizar cuando uno está expuesto a sufrimiento. No necesariamente es pastorear cuando uno está expuesto a sufrimiento por hacer lo que es aprobado por Dios. No necesariamente es profetizar y exponerse a sufrimiento por hacer y decir lo que es aprobado por Dios. En eso muchas veces no se ha enseñado, no se ha impartido, quizás por lo menos en nuestra generación, de lo que se sufre muchas veces por hacer lo que Dios aprueba, en lo que Dios aprueba y poner por obra lo que Dios aprueba en nuestra vida. Y hay un peligro, que ese es el tema, porque hay un peligro en esta noche. El tema que vengo a hablar es cómo manejar el sufrir por hacerlo aprobado. Hay un peligro que corre la persona, discípula o no, cuando se sufre haciendo el bien, cuando se sufre haciendo lo que Dios aprueba. Hay un peligro en el alma de la persona. En el versículo 20 dice y concluye esta parte que el apóstol Pedro escribió en un momento, cuando lo escribió, donde eran siervos y esclavos en ese momento. Y gran parte de las personas que están escuchando esta epístola, esta carta del apóstol Pedro, eran siervos y esclavos. Así que aquellos entonces, gran parte de la Roma eran siervos y esclavos. Así que y en esta parte, cuando está concluyendo la exhortación a siervos y esclavos, se dirige a qué hacer y qué manejar cuando, como dice Colosenses, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo uno reacciona cuando uno está haciendo todo para la gloria de Dios? Cuando uno está diciendo todo para la gloria de Dios, cuando tú no estás reaccionando de todo para la gloria de Dios, y entonces uno experimenta sufrir. Porque cualquiera puede hacer lo que Dios aprueba, cualquiera puede hacer lo que específicamente para la gloria de Dios, y hacer las cosas como si fueran para el Señor, no para el supervisor, no para el gerente, para hacerlo para el Señor. Pero el hacerlo sabiendo que puede entonces uno ocurrir sufrimiento a consecuencia, eso es lo que el apóstol Pedro está escribiendo, y eso es lo que el Señor nos está dirigiendo en esta noche. ¿Qué hacer cuando uno experimenta ser abofeteados? Y cuando está escribiendo a los siervos y a los esclavos, muchos de ellos literalmente eran abofeteados por sus amos, por hacer lo que Dios aprueba. Pero no, en esta noche no estoy hablando de ser necesariamente abofeteado físicamente. ¿Qué hacer cuando eres abofeteado? Yo no sé si tú sabes lo que es abofeteado emocionalmente. Yo no sé si tú sabes lo que me dijo esta noche espiritualmente ser abofeteado. Yo no sé si en esta noche mentalmente ser abofeteado. Pero específicamente ser física, emocional, mental, espiritualmente abofeteado por hacer la voluntad de Dios. Por hacer las cosas para la gloria y la honra del Señor. Que cómo reaccionar, cómo manejar
cuando lo estás haciendo todo, cuando estás siguiendo el camino que Dios te ha trazado, cuando estás reaccionando de acuerdo a su palabra y estás recibiendo sufrimiento y bofetadas. Yo espero que nunca tenga que recibir una bofetada espiritual, una bofetada emocional, pero por si acaso, quizás aquí no lo estoy hablando, quizás alguien por allá en la red cibernética que pueda recibir una bofetada espiritual, una bofetada emocional. En esta noche, si es que lo hayas recibido y ha producido unos efectos en ti, ha producido una caída, hay un cordero que en esta noche va a detener la caída, y si te ha caído un cordero en esta noche que te va a levantar para su gloria y para su honra, de manera que no siga afectando tu vida. ¿Qué hace entonces? Y le dice que no hay ninguna gloria, no hay ningún reporte, buen testimonio cuando se experimenta castigo o consecuencias, cuando uno es abofeteado, ya sea cuando hablamos de bofetear, de puño, de maltrato, de tratado con violencia, de castigo por pecar, por salirse, por no seguir los caminos del Señor, por hacer las cosas pecaminosas, que no hay ninguna gloria, ningún buen reporte cuando uno recibe castigo por hacer las cosas en medio del pecado. No hay ninguna gloria ahí, absolutamente ninguna. Pero, ¿cómo manejar cuando estás haciendo lo bueno? Cuando hablamos de bueno, algo de provecho a otros, ser una buena ayuda a alguien, ser de beneficios a otros, ser sal y luz de la tierra, en tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio, en tu comunidad, como madre, como padre, como empleado, como jefe, como ministro, como líder, como miembro, y eres abofeteado o bofeteada como resultado. Cuando estás haciendo algo bueno, de provecho, de ganancia para otro, y lo que recibe, en vez de amor, muchas veces recibe odio. Cuando en vez de gratitud, muchas veces uno recibe ingratitud. ¿Qué hacer cuando eres abofeteado, cuando te pagan mal por bien? Que algo que en las Escrituras, está en Génesis, está en 1 Samuel y Salmos, donde habla de que le han pagado mal por bien. Que te abofetean cuando te pagan mal por bien, que te abofetean cuando recibes odio en vez de amor, cuando recibes una respuesta ingrata, cuando se olvidó. Cuando hablamos de ingrato, estamos hablando de olvidarse, o por lo menos no recibe una respuesta positiva por el bien dado o por el bien recibido. Cuando das agua al sediento y te es ingrato, cuando vistes al desnudo y te son ingratos, cuando ministras al preso físico, espiritual, y no hay una respuesta de amor. Que cómo reaccionar, porque eso, hablamos de peligro, eso produce un efecto en nosotros. Eso puede producir un efecto en nosotros que puede comenzar una caída, que entonces eso es lo que estamos hablando en esta noche. De qué hacer cuando estás haciendo el bien, estás haciendo de provecho, estás haciendo de ganancia a otro, estás haciendo de bendición a otro, y muchas veces lo que inviertes no es lo que tú recibes. Y el apóstol Pedro tiene unas palabras de parte del Señor en nuestras vidas, consecuencias. ¿Cómo manejar el sufrir por hacer lo aprobado? Y cuando hablamos de la caída, porque vamos a identificar en qué consiste la caída, porque puede ser y puede ser que hasta el momento de hoy no ha recibido odio por amor, o quizás hasta ahora no ha recibido que te han pagado mal por bien, o quizás hasta ahora puede ser que nadie nunca te ha sido ingrato o ha sido recipiente de ingratitud, pero por si acaso, porque Jesucristo lo experimentó, por si acaso tú vives lo suficiente, en estas noches vamos a recibir una palabra para prepararnos, por si acaso nos interceptan en el camino, porque hay un peligro que corre en nuestra alma cuando uno invierte, cuando uno da amor, cuando uno da bendición, y muchas veces lo que recibe es odio, ingratitud. Que eso fue lo que en esta semana Jesucristo experimentó, y lo que nos quiere hablar y ministrar en esta noche, porque uno está en peligro de caer, igual que el trabajador. Porque Jesucristo salva y detiene, no solamente detiene, pero salva la creación de muchas veces de raíces de amargura y resentimiento a consecuencia de recibir mal por bien. Muchas veces la caída consiste en angustia, dolor y sufrimiento. Muchas veces ser un cínico
y sarcástico, lleno de rencores. Muchas veces la caída consiste cuando uno muchas veces, en vez de amor, cuando uno ama y recibe odio, desengaño, decepción y desilusiones. Cuando la caída consiste muchas veces en las heridas y en los desengaños que pueden crearse en la vida del ser humano, donde hay frustración y confusión interior. No me digan que no hay confusión interior cuando uno da, cuando uno bendice y lo que recibe es maldición. Eso es así. Que cuando uno ama recibe odio. Que cuando uno da bien y lo que recibe es mal. Que puede crear una gran confusión interior dentro del corazón y puede comenzar una caída, que esa es la que el Señor detiene. Muchas veces la caída, consecuencia, y uno comienza a calumniar y bochinchar, porque entonces entonces uno comienza una caída de que como me hicieron hago, como me dijeron digo, ojo por ojo y diente por diente, y comienza una caída y comienzo a estorbar la obra, porque el Señor no quiere ojo por ojo y diente por diente operando en nuestras vidas. Y muchas veces comienza una caída de indiferencia, una caída de frialdad. El Señor dijo que cuando Él venga, muchas veces una característica que al amor de muchos se va a enfriar. Y puede ser que entonces una caída de frialdad, porque como me hicieron y no actuaron con amor hacia mí, yo no actúo con amor hacia nadie, comienza una caída de enfriamiento de amor, la cual Jesús puede y detiene. Muchas veces ira, coraje, muchas veces turbación, muchas veces no vale la pena, comienza un pensamiento, no vale la pena uno dar amor, no vale la pena uno bendecir a otro, no vale la pena uno ser grato o dar por gracia. Y comienza una caída en la vida del ser humano. Y por eso que es el peligro que uno corre de cómo manejar cuando te pagan mal por bien o por hacer lo que Dios aprueba. Verdaderamente el tema también esta noche pudiera ser la actitud del creyente al ser abofeteado fácilmente. Eso estaba debatiendo, yo podía hacer ese, la actitud del creyente cuando es abofeteado por los actos de los demás, y muchas veces abofeteado por las circunstancias de la vida, porque muchas veces uno puede ser abofeteado por las palabras, las acciones, las reacciones, las actitudes de otros, pero muchas veces una enfermedad no puede abofetear, muchas veces un desastre natural no puede abofetear. Muchas veces literalmente un tornado, un tsunami nos puede abofetear. ¿Y qué hacer? ¿Cómo responder? Cuando ya sea la decisión de alguien o las circunstancias de la vida nos abofetean como creyentes. Entonces, número uno, y esto es la parte final del mensaje. Número uno, ¿cómo manejar el sufrir por hacerlo aprobado? Uno tiene que ser consciente de que hay acciones y reacciones antes de venir al Señor, antes de venir a Jesús, que Jesús y el Espíritu Santo no necesitan. Dice en el versículo 24 que antes estábamos muertos en el pecado, que antes éramos ovejas descarriadas, y cuando estábamos en esa condición de ovejas descarriadas, cuando estábamos en esa condición de muertos en el pecado, se desarrollaron nosotros hábitos, reacciones, tradiciones, costumbres que el Señor no necesita ya en la vida del Espíritu. Amén. Con la cosa nueva que el Señor está haciendo en nosotros, hay muchas cosas que Dios no necesita, que fueron acostumbradas, que fueron habituadas, que fueron comportamientos y conductas que formaron parte de nuestro actual y reaccionar, que ya no forman parte del plan de Dios para nuestras vidas como justificadas y aprobadas por Dios, que ya no se reacciona y se acciona cuando uno experimenta sufrir de acuerdo a cuando estábamos muertos al pecado, o de acuerdo a cuando estábamos descarriados, que ahora se reacciona en medio de nuestro sufrir, en medio de nuestro dolor, de acuerdo ahora a la cosa nueva que Jesucristo está implantando en nuestras vidas. Una de las cosas, estos son moldes, y una vez lo compartí, y cuando leí esto me vino a la mente, estos son moldes de Play-Doh. Entonces la primera vez que yo cogí este Play-Doh, ¿sabes lo que yo hice? La primera vez, lo que hice fue cogí la pelota de Play-Doh y la metí aquí dentro del molde. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando traté de sacar la figura, no sirvió. Y entonces el Señor me prendió el bombillo. Digo, no, así no que esto funciona. Así no, tú coges el Play-Doh y lo aplastas. Lo aplastas. Y entonces tú pones el molde encima y entonces corta la figura. Porque no se va a usar todo el Play-Doh.
Porque el Play Doh tú lo pones encima y entonces una vez que tiene la figura, lo demás se quita y no se usa. Y eso es lo que el Señor hace también en nuestras vidas. Porque cuando estamos muertos el pecado, cuando estamos descarriados como ovejas, hay muchas cosas ahora que el Señor no necesita y que va a quitar de nosotros, aunque nos haya acompañado. Y una de las cosas que va a quitar es nuestra forma de actuar y reaccionar cuando estamos experimentando sufrimientos por hacerlo aprobado por Dios. Así que yo sé que lleva contigo mucho tiempo, porque cuando el Señor quita, no lo lamente. Si el Señor quita gente, no lo lamente. Si el Señor quita actitudes, no lo lamente. Si quita ira, no lo lamente. Si quita coraje, no lo lamente. Porque lo que el Señor va a hacer contigo, está haciendo contigo, la cosa nueva que está haciendo contigo, no necesita lo que se creó, lo que se formó, lo que se generó cuando uno estaba descarriado y muerto en nuestros pecados. Y el pueblo de Dios dice: amén. Entonces, número 2. ¿Cómo manejar el sufrir por hacerlo aprobado? Número 1, una actitud diferente delante de ser abofeteado. Especialmente cuando estás haciendo lo aprobado. Porque cuando estábamos muertos en nuestro pecado, cuando estamos descarriados como ovejas, lo que hacíamos estando en pecado, que significa no dar en el blanco de Dios, y experimentamos como consecuencia, lo consideramos como castigo. Voy a decir así. Ejemplo, cuando hacíamos algo que nuestra conciencia nos acusaba que hacíamos mal y simplemente nos cogieron. Amén. Y la única diferencia entre muchos que están libres y están presos es que a ti no están cogidos, pero eso es otro tema. Pero entonces cuando a ti te cogen haciendo algo malo y te castigan, a ti no te da un arranque. ¿Me están entendiendo? A mí no me da un arranque. ¿Por qué? Porque tu conciencia dice: lo hiciste mal y te castigaron y lo soportaste. ¿Verdad que lo soportaste? No, me voy a esta casa, ay, me voy a esto, me voy a otro. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo hiciste mal y tu conciencia te acusa y te convence: lo hiciste mal, y por eso te dieron el correazo, por eso te dieron el chancletazo, por eso te quitaron ese, y por eso entonces uno ¿qué? Lo soporta. Y yo puedo hablar porque yo soporté mucho, pero fue por conciencia, como fue la conciencia, porque lo hice mal, porque me cogieron. Y hay muchas cosas que dicen que no me cogieron, gracias a Dios, pero porque me cogieron. Y por eso que entonces lo soporté. Soporté el chancletazo, soporté el correazo, soporté el barazo, soporté el cantazo con alcohol, soporté de todo. Y hasta el día de hoy te digo yo porque mi conciencia dice: te lo mereciste porque hiciste el pecado, porque no hiciste lo correcto. Amén. Y lo soportaste. Ahora vemos una actitud, pero esta es una actitud diferente. Porque ahora, cuando me tomar agua, me tengo some water. Porque ahora, cuando haciendo lo que es aprobado por Dios, ahora no lo consideramos como castigo. Ahora, estamos hablando de cómo manejarlo. Ahora, cuando hace lo aprobado por Dios, ahora no lo ves como castigo, lo ves como sufrir. Sufrir haciendo lo aprobado por Dios. Eso es la gran diferencia. No que Señor, ¿por qué me está castigando? Señor, ¿qué es lo que yo hice? No, está haciendo las cosas bien. Está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas aprobadas. Es que muchas veces esto es la consecuencia natural. Eso es lo que el Señor nos enseña. Y por eso lo soportamos. Y nos mantenemos, como dice la palabra, nos mantenemos debajo. Porque se ve como inevitable. Se ve como parte del componente de hacer lo que Dios le agrada. Muchas veces por hacer lo que Dios le agrada, muchas veces hay un componente de recibir bofetadas. No estoy hablando física, por favor, entiéndeme, de recibir bofetadas. Igual que nuestro Señor las experimentó, aunque Él experimentó físicamente también. Y esta actitud determina tu reacción. Esta actitud de Señor, no, yo estoy siendo castigado porque no hice nada malo. Estoy siendo entonces, no estoy castigado, estoy entonces pasando un sufrir como el Señor lo experimentó. Dios hace toda la diferencia, lo que el apóstol Pedro nos está enseñando. Que tenga una actitud, la actitud diferente. Porque como mencioné ahorita, cuando uno hace algo malo y recibía castigo, tu consecuencia te lo confirmaba y no dejara que te afectara. Te mantenía en la misma casa,
te mantienen en el mismo trabajo. De que yo sepa, nadie es resignado porque lo cogieron haciendo algo malo y lo reprendieron. If they catch you doing something wrong in your work and then your conscience accuses you y te llaman para adentro, tú dices por tu conciencia, yeah, I did it, I'm sorry. And you don't go the next day and you don't resign because you stay there. Ahora haciendo lo bueno. Ahora cuando estás haciendo lo bueno y recibes muchas veces lo malo, recibes muchas veces maltrato, recibes muchas veces calumnia, recibes muchas... Entonces vemos que entonces no lo ves como un castigo, lo ves como un sufrir parte de Dios y no coges tu guante y te vas. Ahora estoy hablando de la iglesia. Entonces si tu conciencia, cuando estás en tu trabajo y haces algo malo, y entonces tu conciencia te dice hiciste algo malo, y entonces recibes un castigo, tú no coges los motetes y te vas de tu trabajo o de tu negocio. Pero ahora en el Señor, cuando tu conciencia te dice no, está bien, está haciendo lo que Dios agrada en el Señor, aunque experimente sufrir, aunque experimente vituperio, aunque experimente rechazo, aunque experimente lo que experimente dentro del cuerpo de Cristo, eso no implica tampoco, entonces vas a coger los motetes y te vas a ir y te vas a sentar. Porque entonces implica que la experiencia produjo una caída en ti que el Señor necesita ministrar. ¿Me están entendiendo? Cuando tú eras un niño y hacías las cosas y tu conciencia te acusaba de que estabas haciendo algo que estaba mal y recibe castigo, tú no cogías una maleta y te ibas a tu casa. ¿Verdad que no? Porque tú sabes que lo hiciste mal, tu conciencia está acusando. Ahora en la casa de Dios, cuando entonces tú experimentas un sufrir y tu conciencia ahora te dice que tú estás haciendo todas las cosas que Dios le agrada, tampoco tú coges la maleta y te largas. Porque si no, nosotros no estuviéramos aquí. Si Jesucristo, a consecuencia del sufrir, hubiera dicho, bueno, voy a dejar de hacerlo, nosotros no estuviéramos aquí ahora mismo. Si hubiera agarrado su motete y dijo, tú sabes Dios, me voy para el cielo. Me voy, en vez de pasar por el sufrimiento, resucitar y a los 40 días entonces ascender, me voy a ascender ahora. Porque ese no es el espíritu del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Así que es la actitud. Número 3. Cristo te llama y como parte de la vida de ser salvo en Él, a participar de la corona de gloria. Amén. ¿Cuánto esperan participar de la corona de gloria al final de nuestras días en esta tierra? Amén. Eso debe ser un grito de amén, pero ok, that's right. Si no esperas la corona de gloria, no me decirte algo. Primero vas a tener que pasar por la corona de espinas. Y muchas veces por hacer lo bueno, vas a experimentar muchas veces por la corona de espinas, porque esto forma parte del llamado. Cuando Dios te llamó, que te invitó, que cambió, que cuando invita, cuando te hizo discípulo, cuando hiciste cristiano, que te dio un título nuevo de hijo, hija de Dios. Muchas veces recibir esa vida de la gracia, del poder de Dios, que muchas veces se experimenta cuando uno en obediencia hace lo que Dios espera y recibe castigo, que también sí recibe la bendición de Dios y recibe también el poder de Dios cuando estés experimentando bofetadas por hacer lo que Dios le agrada. Que sí te espera una corona de gloria, pero muchas veces en nuestro caminar aquí en esta tierra vas a tener que experimentar corona de espinas. Pero no para que te asustes ni para que amedrentes, sino para que sepas que en medio de esas circunstancias adversas vas a recibir poder y gracia de Dios. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Entonces, número 4, de cómo manejar muchas veces cuando sufrimos por hacer lo bueno. Tienes que mirar a Jesús como ejemplo. En medio de tus bofetadas, en medio de tu sufrir. Yo sé que ninguno de nosotros hemos sido abofeteados, espiritualmente hablando, y muchos quizás no hemos sufrido. Pero en el momento que vayas a ser bofetado o sufrir, tú tienes que mirar el ejemplo de Jesús. Y cuando hablamos de ejemplo, literalmente la palabra griega es hupogramos, que si me puede darle el próximo, por favor, es hupogramos, que significa hupogramos, una copia del abecedario griego dado a principiantes como una ayuda en aprender a escribir. Un ejemplo, si cuando hablamos de dar el ejemplo, estamos hablando de dar el hupogramos, que literalmente significa
que te daban, yo sé que hoy nos enseña mucho, un anuncio de esto, ya que estás en la casa, enseñan a cómo escribir. Amén. Enseñan cómo escribir, ya que están en la casa. Amén. Porque un día vas a tener que firmar. Un día. Cuando la tecnología falle, que no hay keyboard ni nada, vas a tener que saber escribir. Amén. Vas a tener que saber escribir. Y otra ventaja más. Otra. Se me fue. Hago some trauma en un programa. Entonces, si ves esto, lo que se refiere el apóstol Pedro cuando él es un programa, él habla entonces y se refiere de que igual que se le da esto a un principiante que va a aprender a escribir, que le dicen así la hacer y otras, antes ya me voy con esto, pero unas razones por qué debes de aprender a escribir a mano. Déjame decirte algo, porque muchas veces Dios te va a dar un mensaje, y yo he escrito mensajes de Dios en servilletas, he escrito mensajes de Dios en papel de toilet, he escrito mensajes de Dios, amén, en el papel que se secan las manos, que eso es casi papel, o sea, que el papel ese que bien, que te seca las manos y que sale bullo esto. Y entonces, hasta en cualquier cosa, porque en el momento dado, porque muchas veces el celular no está y puede, y entonces uno, y muchas veces he predicado mensajes a la iglesia basado en, porque he escrito, y necesariamente no tengo un papel, he pedido muchas veces un bolígrafo, te lo devuelvo ahora, y yo rompo a escribir en cualquier papel que uno tenga adelante, el papel de todo, en el papel que ponen en el restaurante, lo viro al revés, y la pastora, pero ¿qué tú vas a hacer? No, yo tengo aquí, no quiero algo aquí, no te preocupes, y lo doblo y lo meto en el bolsillo. Pero, anuncio no propagado. Entonces, igual que entonces el principiante se le da esto como modelo, se escribe la E, la B, la C, la D. Él dice que así Jesucristo, que Jesucristo también sea nuestro modelo. Que entonces, cuando hablamos entonces de que nos ha dejado ejemplo, literalmente la palabra ejemplo, upogramos, que nos ha dado ejemplo, no de cómo escribir, de cómo vivir cuando estás experimentando no solamente el momento de sufrir, sino toda la vida, en todas las circunstancias, pero específicamente en el momento que estás recibiendo mal por bien, que estás recibiendo odio por amor, o que estás recibiendo ingratitud por bendición que tú hayas dado, que hayas sido. Entonces, ¿qué implica esto? Que no importa cómo tú ves. Es bueno porque puedo ver los nietos como escriben garabatos, pero en un momento dado van a darle escribir garabatos y se van a tener que someter al ejemplo y empezar a escribir. Y lo mismo en la vida cristiana. Si vas a poder evitar la caída en medio de los momentos que pasa un momento difícil, vas a tener que estar dispuesto a ser un discípulo o discípula y dejar los garabatos de antes y comenzar a someterte a escribir de acuerdo al modelo. No estoy hablando de escribir, ahora comenzar a vivir de acuerdo al modelo y dejar los garabatos de antes, porque cuando era niño hablaba como niño, actuaba como niño, respondía como niño, pero ahora que comienzo a ser principiante, ahora dejo las cosas de niño para seguir el ejemplo que tengo por delante. Así que no importa cómo escribía antes, ya dejo lo de niñez. Si voy a cómo manejarlo, es de tener una actitud de aprender, actitud de dejar las costumbres y prácticas antiguas y pediátricas por aprender las nuevas y maduras en el Señor. De dejar las cosas de niño, pero ahora implementar las maduras en el Señor, específicamente cuando estás en medio de un sufrir. Cuando los niños sufren porque no les cambian el pañal, cuando los niños sufren porque quizás no le cambian la botella, no la botellita rápido, empiezan a llorar, empiezan a gritar, se empiezan a hacer los incordios, y eso en un niño de 3, 4 años quizás es aceptable, pero no una persona de 60 años. Y yo soy el primero, cuando me da hambre y no estoy ayunando, a veces se me refleja la cara. I'm like, no creo que se me refleje cuando tenga hambre, pero
Y le pasa para todo, más tenía hambre y no está ayunando. Estoy ayunando, no hay problema, se me ve el rostro, pero cuando tengo hambre, y eso son cosas de niños. Eso es cosa de niños. Eso es cosa de niños. Están gritando, pataleando, haciendo el show. En un ejemplo, cuando tenga hambre. Entonces, tenemos que el Espíritu Santo tiene una actitud que el Espíritu Santo te enseñe en oración, en su palabra. Pero nos toca a nosotros implementarlo. Dice que el Señor nos da ejemplo. El Señor te habla en oración cómo responder, en la palabra cómo responder, pero es necesario que igual que tú tienes que implementarlo y ponerlo en práctica, tienes que ponerlo en práctica en tu vida, y ese es el gran estorbo. Por eso siguen caídas, porque no se hace lo que el Señor dice. Si tiene un enemigo que está haciendo la vida de colores, el Señor dice, ora por ellos, pero no se ora por ellos porque no hay amor para ellos y por eso no se ora, y uno ora por lo que uno ama. Y por eso que sigue la espiral, porque no se hace lo que el Señor dijo. Si hay enemistad o coraje o ira entre los hermanos, el Señor dijo, ven privado y arregla. No que lo ponga en Instagram, no que lo ponga en Facebook, no que lo ponga en ningún otro medio. El Señor dijo, ve en privado y arréglala. Y el problema es que no se hace lo que el Señor dice. No se hace lo que el Señor dice. No se ve el modelo y se hace. Y se practica en la vida de la persona. Que igual que el abecedario es nuevo. Esta me gusta. Igual que el abecedario, no, porque tú le pones esto, cuando le pongo esto a quizás al niño por primera vez, él dice, wow, eso es nuevo. Pues igual que tú vas a experimentar situaciones nuevas, donde el Señor espera que tú lo mires a Él, y que entonces mirándolo a Él, mirando su palabra en oración, que tú comiences entonces a poner en práctica lo que Él te está mostrando de cómo quiere que reaccione y actúe en medio de la situación nueva, en medio de la provocación nueva. Because you are going to go through provocations. You are going to go through situations that are going to maybe cause suffering within you. But the new thing is, just like a child sees this new and he actually practices it, that in that situation we don't go back to the reservoir of our upbringing. We don't go back to the reservoir of our customs. We don't go back to the reservoir of our traditions. But now we go to Jesus and we say, Jesus, this is a new situation for me. How do you want me to respond? Y déjame decirte algo. Si no aprendes el kindergarten espiritual del Señor, te quedas en kindergarten. 70 años y te quedas en kindergarten. Yo no sé qué en la escuela, yo no sé si aquí. I don't know if this public schools, if you don't learn how to write, they'll just pass you on to the next teacher maybe, and let them deal with the issue. And then third grade, and then now you're a senior in high school and you don't know how to read and write because everyone just passes it along. That might be okay with teachers, but that's not okay with Jesus. If you don't learn the basics, you're going to stay in kindergarten, spiritual kindergarten. Aunque esté colgado. Se lo pasen a mami, show them. Yeah, te vas a quedar en el kindergarten espiritual si tú no aprendes a amar, si tú no aprendes a perdonar, si tú no aprendes a dejarte por el espíritu reaccionar en situación, y tú sigues moviéndote por la carne y moviéndote cuando estabas muerto en los pecados y moviéndote cuando estabas descarrilado como una oveja, te vas a quedar en el kindergarten espiritual. Si no aprendes a controlar tu lengua, si no aprendes a controlar tus acciones, si no aprendes que el Espíritu Santo construye con la manera que tú reaccionas, te vas a quedar en el kindergarten espiritual toda tu vida. Este Espíritu Santo no te va a pasar. Y te vas a quedar estancado en el mismo nivel, el mismo crecimiento, hasta que aprendas y tengas una actitud de discípulo del Señor. Yo quiero aprender y voy a poner en práctica. Poner en práctica lo que tu modelo me está enseñando. Número 5, tienes que mirar a Jesús en las Escrituras según sus pisadas. Dame la próxima, por favor. Seguir sus pisadas. Que no fue parte de la misión mesiánica dar su vida por sacrificio, pero parte de lo que el Señor experimentó es dejarnos un ejemplo a cómo seguir sus pisadas, un camino a cómo reaccionar en esas situaciones. Una de las porciones de las Escrituras que me fascina es cuando estaban en la barca y estaban experimentando una tormenta.
And you know what Jesus was doing? He was sleeping. He was just sleeping. You know, he was out. And the reason why he was out, I believe, is to teach the disciples how it's possible to sleep within the storm. Ahorita cantamos Príncipe de Paz. Es posible dormir en medio de la tormenta financiera, tormenta en el trabajo. Hay muchas personas ahora mismo experimentando tormentas que no tienen nada que ver con el clima. Pero el Señor es el príncipe de paz, de Él que viene la verdadera paz. Y lo que aprendemos entonces, que nos dejó como ejemplo de cómo entonces conducirnos cuando experimentamos sufrimiento por hacer lo bueno. De cómo comportarnos, de dejar unas huellas, decirle así que se hace. No en la escritura, no en Facebook, en la palabra de Dios. Porque hay un Cristo de la cultura que hace de todo, pero hay un Cristo diferente que está en la escritura, que esa es la que Dios aprueba. Y esa es la que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. ¿Eh? Así que, en mirar a Jesús en las escrituras. Y ese es nuestro ejemplo. El ejemplo, no necesariamente el ejemplo que ves en Facebook, o el ejemplo que ves en la novela, o los ejemplos que ves en la película. Porque esa gente ve las películas y los toma como modelo. Porque si ves las novelas, eso es, me la hace, me la paga. Aunque sea 20 años después, pero me la vas a pagar. Como que vi una no la vi, pero escuché. La última serie o novela que vi, una que se llamaba La Reina del Flow. Ella estaba buscando vengarse de algo. Y por cierto, nadie iba a la iglesia. Si tú ves las novelas, las películas, nadie va a la iglesia, nadie busca del Señor. Pero vemos que 20, 30 años después, ella estaba buscando venganza. 30 años, ese no es el modelo, porque la gente ve eso y dice, oh, me la paga, y están esperando ahora mismo todavía a tomar venganza para lo que hicieron 20 años atrás. No puedes mirar eso como modelo de cómo va a reaccionar. No puedes tomar como modelo problema de matrimonio. No puedes ver la película como Wedding Texas, que coge la ropa del marido dentro del carro y le pega fuego a la ropa y el carro. Eso no. Pero ella lo hizo por una razón. Esa tampoco iba a la iglesia y necesitaba escuchar esta palabra. Necesitaba escuchar la palabra en medio de su espiral. Y hay gente que ve eso. Tú no puedes ver a María y reaccionar a situaciones como María reacciona. Ese es nuestro ejemplo. Excepto cuando está en la cárcel que habla en lengua. Exacto. No puede. Y especialmente en medio, por eso tengo que mirar a Jesús. No a las películas, no a las novelas, no ni a la familia, no a los parientes, que ahora nuestro ejemplo que nos dejó la pisada es Jesús. De cómo reacciona específicamente en medio del sufrir, por hacer lo que es aprobado por Dios. Ejemplo. Así que mirar a Jesús en la Escritura, porque seguir su ejemplo en medio de tus bofetadas, el Señor lo va a usar para su testimonio. El Señor dijo, y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a sí mismo. Vemos que igual que el Señor, por medio de su sufrimiento y su resurrección, dice que cuando sufra y resucite, que entonces voy a traerlos todos hacia mí. Que el Señor va a usar tu testimonio. He's going to use your testimony of your reaction in the middle of your suffering. He's going to use that testimony to bring others that are watching it toward Him. Que igual que por medio de su sacrificio trajo otros hacia Él, viéndote lo que están viéndote a ti, de la manera que tú reaccionas en medio de tu sufrir, Dios lo va a utilizar tu testimonio para atraer otros hacia Él. Por eso es seguir su modelo. Seguir su modelo, porque Jesucristo mismo nos enseña que Él no pecó ni hubo ninguna malicia en su boca, y sin embargo sufrió por hacer el bien y no le hizo daño a nadie. Por eso tienen que mirarlo a Él y no mirar a los demás, o no mirar a alguien que ha sido afectado
o hasta en medio de una caída, ya ha enterrado su don. No puede, tiene que mirar a Jesús, y usar gringo a mirar a Jesús, seguir su ejemplo cuando se sufre inocentemente, cuando se hace lo aprobado. Y es ejemplo de nuestra reacción cuando somos abofeteados. Dice cuando fue abofeteado, especialmente por maldiciones, palabras calumniadoras, abusivas, palabras para disminuir su estima y su importancia y reputación, que lo difamaron. Porque una cosa es que es abofeteado por un extraño o abofeteado por un incrédulo, hablando espiritualmente, físico, espiritual. Y otra cosa es que es abofeteado por alguien que comió contigo en la mesa, por alguien que compartió contigo ministerialmente. Igual que Judas, que fue abofeteado cuando fue traicionado. Igual que los discípulos, que fue abofeteado cuando todos lo dejaron, excepto Juan, que se quedó con María y las otras Marías al pie de la cruz. Que cuando eres abofeteado, dice que no, que escuché la palabra, no respondió. Diga conmigo, no respondió. No respondió. No respondió. Maldición con maldición. Maldición por maldición. No respondió. He didn't respond. Si no respondió. Maldición con maldición. No respondió en Facebook, no respondió el texto, no respondió en el blog, no respondió en Instagram, sino que cumplió su misión, como dice en Isaías 53, que no abrió su boca. ¿Para qué? Para dejarnos ejemplo. Tú abres la boca cuando el Espíritu Santo dice que lo abra, y tú cierras la boca when the Holy Spirit says to be quiet. Yes, I know. Si te daré de mi agua, pero sí, no responder. Y el ejemplo dice que nunca amenazó a nadie en medio de su proceso de sufrir por hacer el bien. Cuando amenazar se puede definir como intención de hacer daño, de herir o hacer daño. Que cuando él sufrió los azotes, dijo: mira, te voy a partir la cara, voy a hacer descender los ángeles, voy a hacer fuego del cielo. Mira que el cielo que descendió en la ofrenda de David, el cielo que descendió con Elías, voy a hacer. No. O deja que yo salga de aquí. O deja que yo salga de aquí. O un dicho, te voy a coger bajando. No. Eso cuando tú respondías, cuando estabas descarriada o descarriado, cuando estabas muerto el pecado. Pero no ahora. Él dice, no. Él no dejó como ejemplo. Él no se puso a amenazar a nadie. De que te coja. Bajando. Es que no fue un puertorriqueño. Exacto. Y te cojo cuando lleguemos a casa. O sea, no respondió con amenaza. No respondió con amenaza when they were paying, bad for his good. He didn't start threatening them. Well, wait till I take you. Don't worry about it. I'm gonna take care of you. I'm gonna put it in Facebook. I'm gonna put it in Instagram. You're gonna see what I'm gonna tell you about you. I'm gonna leave you out bare all your secrets about you. No. Nos dejó como ejemplo. Nos dejó como ejemplo de no responder con amenaza. Y si alguien en la calle nos amenaza porque quizá le cortaste, que tú le dices, pues bájate, bájate. Bájate de ahí. Eso sí que no. Ok. Que hoy en día te sacan hasta una pistola. Pues bájate, sí, pues bájate, sí. Párate ahí. Ese no es el ejemplo que el Señor nos dejó. Eso no es el ejemplo que amenaza con amenaza. ¿Pero qué es eso? Se me está hablando. Y quiero terminar, porque I'm done, I'm almost done. Ahí necesita agua, no te doy la mía. Al pastor le puedo dar algo porque comparte conmigo, pero eso es. Cuando sufras, cuando eres abofeteado, haciéndolo aprobado, dice que se encomendaba. Encomendar significa colocar en el lugar para salvaguardar. ¿Encomendar qué? Su hombre y su mujer interior a Dios. Su reacción, lo que la gente no veía, era que en medio de su sufrir, el Señor se encomendaba a Dios el Padre. Y lo que la gente no ve, y dice, how can you keep
taking a licking and keep on ticking is because you're doing it for the glory of God. That means from suffering as a consequence of doing it for the glory of God, that means that I go to God and I turn my soul over to God. God, I'm doing what you're expecting of me, and I'm suffering. I'm doing what you're expecting of me. Look at what I'm going through. And he says, I know. I got grace for you. I got grace for you. I got strength for you. Vas a manejar cuando sufres haciéndolo aprobado. Tienes, como dice el texto, encomendarte a Dios. Porque eso es una gran diferencia. Entonces, porque cuando tú haces las cosas para tu gloria y sufres, lo ves como una bofetada. Pero cuando haces las cosas para la gloria de Dios, no lo ves como una bofetada, lo ves como un sufrir. Y entonces, como lo estás haciendo para la gloria de Dios, entonces voy a Dios cuando experimento sufrimiento. Pero si lo hago para la gloria mía, si experimento sufrimiento, entonces no tengo a quien acudir excepto sumergirme en depresiones, tristeza, ira, coraje y todo lo demás que mencioné anteriormente. Así que la pregunta de los 64,000 chavitos es, ¿lo que tú haces dentro del ministerio lo haces para la gloria tuya o lo haces para la gloria del Señor? Porque si es para la gloria del Señor, tienes que encomendarte cuando haces lo que le agrada. Si es para la gloria tuya, entonces lo vas a interpretar como una bofetada o como un castigo. Y por eso que hace toda la diferencia, que todo lo que uno lo interpreta, que uno lo hace para la gloria del Señor. Así que encomienda a tu mujer en tu interior, a quien buscas que se glorifique, que es nuestro Señor, y te encomiendes a Él como el pastor y como el obispo de tu alma. Porque si haces las cosas para la gloria de Dios, implica que entonces se ha convertido en tu pastor, el obispo de tu alma. Y cuando tu alma está cayendo como el trabajador, o si ha caído, todavía tenemos un pastor y un obispo que tiene poder de levantarnos y transformarnos para continuar funcionando. Porque una de las cosas que produce la caída es parálisis. Parálisis en la vida espiritual, donde ya no permite que el Espíritu Santo siga obrando en ti, o parálisis en la vida ministerial. Yo no quiero hacer más nada, yo no quiero que me hieran más, no quiero que me calumnien más, no quiero experimentar dolor más, no quiero experimentar nada de eso que es asociado con muchas veces hacer lo que Dios aprueba. Y por eso es necesario, aparte de todas las cosas que una menciona, de encomendarnos en las manos de aquel a quien buscamos que sea glorificado en nuestra vida, el pastor y obispo de nuestras almas, que es el Señor Jesucristo. Y termino aquí. Por cuya herida te encomiendas al pastor de nuestras almas, por cuya herida, por su sacrificio, fuiste sanado y sanada. Sanada físicamente, sanada espiritualmente, sanada emocionalmente, sanada de todo el sentido de la palabra, cuyo sacrificio, todos los desórdenes que estén esperando en nosotros, específicamente por hacer lo que Dios aprueba, Jesucristo lo sana. Y ese resultado de entregar nuestras almas, el pastor y obispo de nuestras almas, Él las sana todo. Todo el desorden operando en ti es sanado, en especial cuando es producido por sufrir, por hacer el bien. Así que encomiéndate a Él para ser curado, para que seas sanado en el presente o futuro, cuando quizás comienzas a sentir raíces de amargura y resentimiento, cuando comiencen a subir y a espumar en nosotros angustia, dolor, heridas o desagrado, cuando comiences a escuchar de tu propio labio sarcasmo y cinicismo, cuando muchas veces está y reconoce desengaños, decepciones y desilusiones y frustración y confusión interior, cuando tú comienza a paralizarse la vida espiritual, el crecimiento, el moldeamiento de la imagen y semejanza del Señor que desea efectuar en nuestras vidas, y reconocemos que ese proceso ha parado o que ministerialmente ya hemos perdido la pasión,
Cuando hay ira, coraje, odio. Yo sé que los cristianos deben ira, coraje, odio, pero puede ser la consecuencia de hacer lo que Dios le agrada. Comienza entonces a crearse ira, coraje, odio. Ese es el momento de ir a aquel por cuya llaga hemos sido sanados. De que entonces comience a sanar nuestro hombre, nuestra mujer interior. Que cuando experimentamos sufrimientos y las consecuencias que pueden generar nuestros corazones por hacer lo que Dios agrada, que le podamos decirle al Señor: Señor, aquí está mi alma, ha sido estrujada, aquí está mi alma, ha sido quebrantada, aquí está mi alma, mi Señor, está lleno con lo que tu palabra claramente dice que tú no quieres ver, y tú has dicho que por tuyas llagas y por cuyas heridas hemos sido sanados y curados. Necesito ahora que tú lo sanes y lo cures. Dios les bendiga. Yo espero que nunca, por hacer el bien, experimente sufrir. And I hope that ever, for doing what God is pleasurable in the eyes of God, that you don't have to experience suffering. But if you do, that your reaction will be, Lord, I turn over my soul because the suffering has caused something in it that's making me fall. And you're the only one that can break my fall. Es el único que puede romper tu caída y evitar que caiga. Y si cae, levantarte, que es en Él. Así que, no sé si en esta noche has hecho de todo excepto entregar tu alma al pastor obispo de tu corazón, que es el Señor. Que aproveche la exhortación esta noche, entonces entregárselo al Señor. Que lo sigas cargando con las consecuencias de quizás por hacer el bien y te pagaron mal, por bendecir y recibirte maldición, por ser de bendición y cosechar la ingratitud. No lo sigas cargando, y quizás eso, si es algo, quizás eso es lo único que el Señor quiere hablar en esta noche. O si hay algo que necesita que el Señor cure o sane en tu cuerpo físico, o cure o sane en tu mente, en tu corazón, tu espíritu. Por sus llagas somos curados. Dios les bendiga. Oremos. Te invito a todos a ponerse de pie. Estamos por finalizar y el cántico final y somos despedidos. Padre, te damos gracias, mi Jesús,